Bueno, sin duda más de uno se ha llamado la atención o se ha puesto a analizar, incluso en casa, con la familia, esta propuesta de hacer una modificación en la ley del teletrabajo que ha planteado la congresista Alba, de Acción Popular. Básicamente, en resumen, está sancionando o propone sancionar el trabajador que realice trabajo doméstico mientras está en horas de trabajo, por decirlo de esta forma coloquial y para que todos lo entendamos. Estamos justamente con Ricardo Herrera, abogado laboralista aquí en los estudios de Canal N, para evaluar esta norma, y mi primera pregunta es, ¿qué tan necesaria es esta propuesta? Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Angélica, gracias por la entrevista. En realidad creo que es innecesario el proyecto de ley porque realmente en el teletrabajo se desarrolla una jornada de trabajo igual que en el trabajo presencial, las mismas horas de trabajo, y dependerá de si el trabajador está sujeto a fiscalización inmediata o no, para saber si el trabajador en teletrabajo debe estar conectado todo el tiempo o no. Hay gente que sí está conectada todo el tiempo, por ejemplo en un call center, en un servicio de cobranza, en un servicio de emergencia médica, ¿no? Sin duda alguna el trabajador tiene que estar conectado todo el tiempo durante su jornada laboral, pero si se trata de un trabajador que trabaja por entregables, por objetivos, puede administrar su tiempo. Y lo importante es que al cabo del día envíe el informe o el reporte que se le ha pedido. Cumpla con sus obligaciones diarias. Cumpla con sus obligaciones y maneje flexiblemente su tiempo, ¿no? Entonces puede tener pausas durante la jornada laboral por razones privadas o familiares. Por ejemplo, una madre trabajadora que esté en el año de lactancia. Definitivamente la hora de lactancia puede ser insuficiente en el teletrabajo para poder atender a su familia, ¿no? O una madre trabajadora en general que quiere ir a recoger a sus hijos del colegio o del nido, porque no puede hacerlo si es que trabaja por objetivos. Lo importante es que al cabo del día cumpla con los entregables que debe enviar a su empleador, ¿no? Claro, si no trabaja por objetivos, pero ¿qué pasa en caso contrario? Porque es, digamos, en teoría es como si uno estuviera en su centro de labores. Correcto. Si yo estoy sujeto a una fiscalización inmediata para que me fiscalicen en cuanto a que cumplo mi jornada laboral durante toda la misma, creo que es innecesario regularlo por ley, porque el empleador puede verificar si el trabajador está o no está conectado, ¿no? Con la videollamada, o puede también ver si está conectado al sistema informático, la plataforma que el trabajador usa para el desarrollo de sus labores, y si no lo está, el empleador puede comenzar a llamarle la atención o empezar a sancionarlo por los incumplimientos de desconexión que tenga. Entonces no es necesario regular eso en la ley de teletrabajo para que eso pueda proceder. Ahora, estamos hablando de una ley que fue creada en medio de una emergencia, ¿no? Que fue la pandemia por el COVID. Aún todavía estamos, digamos, el virus está entre nosotros. Por eso le quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Es conveniente continuar con el teletrabajo? Yo creo que sí, básicamente porque más allá de que efectivamente estamos ya superando los efectos de la pandemia y hemos salido de los encierros o cuarentenas, lo cierto es que el teletrabajo sí tiene una gran virtud, que es generar un equilibrio en la vida personal o familiar y laboral del teletrabajador, ¿no? Hay más flexibilidad para, en consecuencia, ahorrándose los tiempos de traslado y la inseguridad ciudadana que todos estamos viviendo. Ese tiempo puede ser dedicado al trabajo o a las actividades familiares con cierta flexibilidad, ¿no? Además, el proyecto de ley dice que si no me encuentran haciendo teletrabajo durante la jornada laboral, sino haciendo actividades domésticas o privadas, me van a sancionar con abandono de trabajo. El abandono de trabajo es algo muy serio, porque puede dar lugar al despido por causa justa, ¿no? Claro, es lo que plantea el proyecto, pero desde ahí también nace otra pregunta. ¿Cómo fiscalizar entonces que alguien está efectivamente trabajando, no? Claro, como decía, si es que el trabajador está sujeto a una fiscalización inmediata, es fácil porque el empleador se va a dar cuenta que se desconectó del sistema informático o no recibe la llamada telefónica o la videollamada, ¿no? Debiendo hacerlo, según sus obligaciones. Pero falta grave de abandono de trabajo se configura cuando el trabajador se ausenta por completo un día, sin justificación alguna. Y si suma 4 días o más, entonces ya configura la falta de abandono de trabajo, sin justificar. En cambio, el proyecto lo que propone es que basta 1 minuto de desconexión, debiendo estar conectado el trabajador, para que se configure la falta de abandono de trabajo. Eso es muy serio. ¿Solo 1 minuto? ¿Eso dice exactamente el texto? Lo que pasa es que como no lo precisa, se entiende que basta la más mínima desconexión para que entonces el trabajador entre en la falta, cometa la falta de abandono de trabajo. ¿Qué pasa si en ese momento uno fue al baño o tuvo una emergencia en casa? Que a veces se presentan cosas que pueden pasar en la casa o en el trabajo, se presentan emergencias, que uno se descompensó, se puso mal o simplemente tiene que hacer una llamada. Claro que sí. O por ejemplo, además de la madre trabajadora, el ejemplo de la persona, el trabajador que tiene a su cargo un pariente directo que está con una severa discapacidad y que es la única persona en la casa que puede atenderlo, ¿no?
ese trabajador, según la ley al respecto, tiene derecho a que haya flexibilidad en su jornada laboral, con lo cual no se le puede imponer, en el caso del teletrabajo, una dedicación constante y permanente durante toda la jornada laboral. Eso también me parece que separa o aleja de la empatía que debe existir siempre entre el empleador y el trabajador, ¿no? Porque efectivamente el trabajo es el trabajo, pero todos tenemos a veces dificultades, cosas que siempre deben medirse y sopesarse en el tener este manejo, ese balance, ¿no? Porque finalmente todos somos seres humanos. Claro, y como decía, el teletrabajo básicamente está pensado para aquellos trabajadores que laboran por objetivos o entregables. Entonces, ¿para qué, digamos, exigirles a ellos que toda la jornada ininterrumpidamente estén conectados, ¿no? Si precisamente se ha optado por el teletrabajo para tener flexibilidad y trabajar en momentos en los cuales no hay responsabilidades familiares ni personales, ¿no? Pero además el proyecto tiene dos aspectos bien importantes que no se han resaltado hoy en día en los medios. El primero es que dice que será teletrabajo únicamente cuando el 20% o más del tiempo útil laborable del mes se trabaja a distancia. Yo creo que esto es negativo, debe dejarse esto a la voluntad de las partes, porque puede ser un minuto o las 8 horas diarias de trabajo las que se dediquen a teletrabajo y por ende estamos ya en el teletrabajo. Debe ser regulado por la ley de teletrabajo. Y la segunda pauta que propone el proyecto de ley es que se establezcan pautas activas necesariamente en el teletrabajo, lo cual me parece difícil en todas las circunstancias. Como decía, en un call center, en un servicio de emergencia de salud, en un servicio de cobranza, ¿no es cierto? Evidentemente no pueden haber pausas activas porque se desatiende el servicio, ¿no? Igual en un call center del servicio de energía eléctrica o de agua potable. Son servicios públicos que no pueden ser desatendidos, no pueden haber pausas activas ahí, ¿no? ¿No le ve usted a este proyecto entonces ningún punto positivo para el trabajador, sí, para el empleador? No le veo ningún valor agregado, la verdad. Creo que la ley como está bien. Por ahí pueden haber algunos ajustes, por ejemplo, a dejar flexibilidad para las partes para que establezcan una jornada movible de trabajo, no de 8 a 5, sino de repente de 9 a 6, o días de trabajo que no tienen por qué establecerse en el contrato de trabajo, para que el trabajador tenga libertad también de decidir cuándo va a trabajar presencialmente y cuándo no en el sistema híbrido o mixto de teletrabajo, ¿no? Claro. Eso sí me parecía podría ajustarse, pero creo que el proyecto como está no agrega valor y sobre todo puede generar problemas de choque con otras leyes que protegen a minorías laborales como la madre trabajadora o el trabajador que tiene responsabilidades familiares como único sostén de un pariente directo que tiene una enfermedad severa o terminal. Por eso tendrá que ser evaluado seguramente en el transcurso porque todavía es una propuesta, ¿no? No ha sido debatido. Resulta de alguna forma, vamos a decirlo así, anecdótico que esta propuesta nazca del Congreso cuando vemos que muchos congresistas continúan en el teletrabajo o ni siquiera prenden la cámara, que ellos, digamos, de alguna forma se están obligados a tener la cámara encendida. Incluso hemos visto hechos que no hubiéramos querido ver en algunos casos, ¿no? O que fueron innecesarios por algún error, por alguna equivocación, incluso palabras fuera de tono, micros encendidos. Resulta anecdótico que no se quiera más bien regular y ya, digamos, definir una situación de un congresista, propiamente dicho. Sí, yo creo que en el Pleno del Congreso, que es el espacio en el cual se permite todavía el teletrabajo, al ser el espacio más importante en el trabajo legislativo y donde se requiere una interacción muy cercana entre los congresistas en el colectivo de los legisladores, me parece que es indispensable el trabajo presencial, salvo excepciones como que estoy enfermo y no puedo estar presencialmente y tengo que conectarme remotamente, ¿no? Pero creo que ahí el reglamento del Congreso debe modificarse para justamente evitar este tipo de casos de abuso de teletrabajo inclusive en el extranjero, ¿no? Como hemos visto, obligar a los trabajadores congresistas a que acudan presencialmente a las discusiones en el Pleno. ¿Hay un tema que usted considere que hay un vacío, digamos, por así decirlo, en este tiempo que hemos venido, digamos, de alguna forma acomodándonos a la pandemia y ahora saliendo de la pandemia? Bueno, en el teletrabajo, por ejemplo, creo que un aspecto importante a regular es cómo se va a normar el teletrabajo desde el extranjero. Porque yo puedo estar contratado por una empresa peruana, pero puedo estar en Australia o en Francia, teletrabajando, tengo un contrato de trabajo bajo ley peruana, pero ¿qué pasa con mi condición migratoria en el país en el cual estoy viviendo, ¿no? ¿Tengo que tener visa de trabajo? No. ¿Qué pasa con mi condición tributaria, ¿no? Pierdo la condición de domiciliado y el empleador entonces deja de retenerme renta de quinta para yo ser único responsable del pago de mis tributos por el ingreso que perciba de Perú. Esos aspectos no tienen que estar en la ley, pero sí en el reglamento y lamentablemente no están.
creo que eso hay que regularlo de manera un poquito más detallada. Y cada vez hay más casos, ¿no?, de peruanos que siguen trabajando en Perú, pero se encuentran en el extranjero por un tema de estudios, quizás. Efectivamente. Y también cómo regular la seguridad ocupacional de ese trabajador remoto que está tan lejos, al punto que el empleador no puede controlar, ni el médico ocupacional de la empresa, cuáles son las condiciones habitacionales de seguridad ocupacional idóneas para desarrollar el teletrabajo, ¿no? Es muy difícil controlar eso y creo que el reglamento también debe ampliarse para detallar cómo es que podría hacerse mejor esta fiscalización. Correcto, muchas gracias por todos los alcances y sus aportes, sobre todo por los vacíos que están pendientes y son temas también a tratar y los temas que también deben estar en el debate, que hacía usted hincapié, que no han sido considerados en esta propuesta de la congresista Alba y que bueno, veremos finalmente qué sucede o cómo encuentra camino en el Congreso. De repente se diluye como tantos otros proyectos de ley, quizás es complementado, tienen los adicionales o los aportes que los especialistas como usted puedan dar para mejorar las leyes, por supuesto. Muchísimas gracias por esta tarde aquí con nosotros en Canal N. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida regresamos.